En 1519, 600 hombres desembarcaron en la costa de México. Enfrente tenían un imperio de varios millones de personas. Un ejército permanente, capaz de movilizar decenas de miles de guerreros en cuestión de días. Ciudades más grandes y más limpias que cualquier capital europea de la época. Y aún así, 2 años después, ese imperio ya no existía. Su capital estaba en ruinas. Su último emperador, capturado. ¿Cómo es posible que esto pasara? La respuesta que te han contado toda la vida probablemente esté incompleta. En los próximos minutos vas a entender, paso a paso, por qué cayó uno de los imperios más poderosos que ha existido en América. Esta historia se repite en documentales, memes y debates desde hace 500 años. Y casi siempre se cuenta mal, o al menos, de forma incompleta. Se habla de superioridad militar automática, de dioses confundidos con hombres, de armas que por sí solas ganaron la guerra. Esa versión es simple. Y falsa. La realidad es mucho más compleja y mucho más humana. Entender lo que pasó en México en 1519 es entender un patrón que se repite cada vez que un imperio cae, no cae solo por un enemigo de fuera, cae porque ya estaba roto por dentro. Al final de este vídeo vas a saber exactamente qué llevó a Hernán Cortés desde una playa desconocida hasta el corazón de la capital azteca. Vas a entender por qué un imperio de millones de personas no pudo detener a un grupo tan pequeño de extranjeros. Vas a conocer el papel real de las enfermedades, de las alianzas indígenas y de las decisiones políticas que nadie te contó en el colegio. Y vas a tener una versión de esta historia mucho más completa que la que probablemente conocías hasta ahora. Para entender la caída del imperio azteca, primero hay que quitarse una idea de la cabeza. El imperio no era un país unido, con una población leal a su emperador. Era una red de decenas de pueblos sometidos por la fuerza. Cada uno pagaba tributo en oro, en alimentos, en tela y en algo mucho más oscuro, prisioneros destinados a sacrificios religiosos. Ese resentimiento se acumuló durante generaciones. Cuando llegaron los españoles, muchos de esos pueblos vieron algo que llevaban esperando toda su vida. Una oportunidad real de rebelarse. El más importante de esos aliados fue Tlaxcala, un señorío que odiaba profundamente a Tenochtitlán tras años de guerra contra ella. Cuando Cortés llegó a su territorio, hubo enfrentamientos duros al principio, pero después los tlaxcaltecas decidieron unirse a los españoles en vez de seguir resistiéndolos. Sin ese ejército aliado, la conquista simplemente no habría sido posible. El factor más brutal, y el que menos se explica en las versiones simplificadas, fue biológico. Los españoles trajeron consigo enfermedades relativamente comunes para ellos, viruela, sarampión, tifus. Los pueblos de América nunca habían estado expuestos a ninguna de ellas, y no existía inmunidad previa. El resultado fue devastador. Se calcula que algunas regiones perdieron entre el 80 y el 90% de su población en pocas décadas. No por la guerra, sino por epidemias que avanzaban más rápido que cualquier ejército. Cuando pensamos en la conquista imaginamos batallas. Pero la epidemia que golpeó Tenochtitlán durante el sitio final, probablemente viruela, mató a más personas de las que cualquier batalla habría podido matar por sí sola. Fue, con diferencia, el arma más letal de toda la conquista. Y no la empuñaba nadie. Ni las alianzas ni las enfermedades explican por completo por qué Cortés llegó tan lejos, tan rápido. Aquí entra un factor casi psicológico, la reacción de Moctezuma. El emperador azteca sabía, mucho antes de que los españoles llegaran a su capital, que unos hombres extraños avanzaban desde la costa. Recibía informes constantes sobre sus armas, sus animales, su forma de moverse. Y dudó. No sabía si eran una amenaza militar convencional o algo relacionado con antiguas profecías que circulaban en la cultura mexica. En vez de aplastar a los españoles nada más entrar en su territorio, con un ejército muchísimo más numeroso a su disposición, decidió recibirlos, alojarlos, estudiarlos. Ese periodo de indecisión le dio a Cortés algo que ningún ejército puede comprar. Tiempo para observar la ciudad desde dentro y planear su siguiente movimiento con información que ningún otro invasor había tenido jamás. Sería injusto ignorar el factor tecnológico, aunque no de la forma en que normalmente se cuenta. Los españoles no ganaban por tener mejores armas en abstracto, sino por contar con elementos concretos usados en el contexto adecuado. El acero de sus espadas resistía golpes que las armas de obsidiana no podían igualar en combate prolongado. Los caballos, animales que los pueblos de América nunca habían visto, generaban ventaja táctica y un efecto psicológico real. Y las armas de fuego, lentas e imprecisas para hoy,
Producían ruido y humo que en ese contexto sembraban confusión justo donde más se necesitaba. Nada de esto garantizaba la victoria por sí solo, pero combinado con el resto de factores marcó una diferencia decisiva. Conviene aclarar que la conquista no fue un camino recto hacia la victoria española. Tras la muerte de Moctezuma, en circunstancias que aún generan debate entre historiadores, la población de Tenochtitlán se volvió abiertamente contra los españoles. Cortés y sus hombres se vieron obligados a huir de la ciudad durante la noche, cruzando los canales bajo un ataque constante. Esa noche, conocida después como la Noche Triste, murieron cientos de españoles y miles de sus aliados indígenas. Fue una derrota total. Si la historia hubiera terminado ahí, hoy hablaríamos de un intento fallido más. Pero Cortés se retiró a territorio aliado, reorganizó sus fuerzas, sumó más tropas indígenas, y meses después regresó para el asalto final. Este punto desmonta la idea de una conquista inevitable, estuvo a un paso de fracasar por completo. El asalto definitivo a Tenochtitlán fue un sitio prolongado y brutal que duró meses. Cortés cortó el suministro de agua potable, bloqueó las rutas de alimentos y usó embarcaciones armadas para controlar los canales de la capital. Mientras tanto, la epidemia seguía diezmando a la población desde dentro. La combinación de hambre, enfermedad, bloqueo militar y un ejército aliado cada vez más numeroso quebró la capacidad de resistencia de la ciudad. Cuando Tenochtitlán finalmente cayó, en agosto de 1521, lo que quedaba de ella era una sombra de la capital deslumbrante que los españoles habían visto por primera vez, apenas 2 años antes. Y aquí está el dato que cambia por completo cómo deberíamos contar esta historia. Cortés no conquistó el imperio azteca con 600 españoles. Lo conquistó al frente de un ejército de decenas de miles de personas, la inmensa mayoría indígenas que llevaban generaciones esperando una oportunidad para derrocar a Tenochtitlán. La conquista de México no fue España contra un imperio unido. Fue una guerra civil americana, alimentada por rencores muy anteriores a la llegada de cualquier europeo, en la que España supo qué bando elegir en el momento exacto, y aprovechó al máximo una crisis biológica que ya estaba destruyendo al imperio desde dentro. Esta historia nos enseña algo que se repite una y otra vez a lo largo del tiempo. Ningún imperio cae únicamente por culpa de un enemigo externo. Cae cuando ya arrastra grietas internas, pueblos sometidos que esperan su momento, un liderazgo que duda cuando más se necesita firmeza, y una crisis que llega justo cuando menos capacidad hay de resistirla. Lo que ocurrió en México en 1519 no fue una excepción histórica. Es un patrón que también explica la caída de Roma y de otros grandes imperios, y quizás ayuda a entender procesos que ocurren, a otra escala, en el mundo actual. Lo que empezó pareciendo una historia sencilla de conquistadores contra un imperio termina siendo algo mucho más humano. Alianzas calculadas, enfermedades devastadoras, decisiones políticas tomadas bajo presión, y una noche de derrota que estuvo a punto de cambiarlo todo. Ese es el verdadero motivo, complejo y lleno de matices, por el que cayó uno de los imperios más grandes que ha conocido América. Y esta es solo una de las muchas historias de España y Latinoamérica que merecen contarse con esta profundidad. Si esta versión de la historia te ha sorprendido, hay muchas más así de mal contadas esperando a ser explicadas de verdad. Suscríbete a Crónicas Hispanolatinas para descubrir las historias de España y Latinoamérica que la mayoría conoce solo a medias, y entenderlas, por fin, como realmente ocurrieron.